Inspección ergonómica de puestos de trabajo operativos. Mi nombre es Julio Sierra y con mis compañeros Karen Muñoz, Daniela Riaño, Catalina Prieto, William Moreno, Isabela Tavares y Nicole Valdivieso vamos a explicar como tal el llenado del formato de personal operativo para la inspección. Dentro del formato vamos a encontrar los datos generales del puesto de trabajo. También vamos a encontrar la información general como tal, los datos del puesto de trabajo, actividades, descripción de las actividades, la carga física estática, el entorno físico y los ángulos de confort. Adicional a esto tenemos también las zonas de alcance, los factores de valoración de movimiento repetitivo, la guía técnica INSHT para la manipulación manual de cargas, la valoración de riesgo DME por manipulación de cargas, la conclusión y las recomendaciones adaptadas en base a lo que se encontró en la planilla de llenado. Ok, en cuanto a la inspección ergonómica de puestos de trabajo operativos, encontramos en la información general el nombre del colaborador, en este caso colaboradores Giovanni Pinzón y John Gordillo, los cuales el área o sección de trabajo es la construcción y el cargo es la carpintería. Los horarios de trabajo son de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y las actividades principales se encuentran en construcción, ensamble, corte, montaje, desmontaje, pintura y estucado de maderas para elaboración de estanes de exposición comerciales. La sintomatología actual está presente en cuanto a lo que es lumbalgia, epicondilitis y síntomas de manguito rotador en base a las tareas que generan por el esfuerzo físico. Los datos del puesto de trabajo, el tiempo de la jornada es de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. La revisión se hizo a las 10 de la mañana. Las tareas fueron resane, lijado y pintura de estructuras de corte y desplazamiento de estructuras de madera. Las actividades, en cuanto a esto, los trabajadores realizan actividades relacionadas con la carpintería, en las cuales incluyen el corte de la madera, lijado de superficies, ensamblaje de estructuras, aplicación de pintura o estuco y el transporte manual de materiales. Estas tareas implican el uso constante de herramientas manuales y eléctricas, así como la manipulación de cargas y la adopción de diferentes posturas durante la jornada laboral. En la descripción de las actividades, los trabajadores utilizan las herramientas manuales y eléctricas como taladros, martillos, destornilladores y máquinas de corte y sierras. El desplazamiento vertical y la adopción de posturas prolongadas en posición bípeda con movimientos repetitivos de miembros superiores. Las actividades tienen un tiempo estimado en minutos de 720 minutos y el total de la jornada laboral es del 120%. En cuanto al entorno físico, la temperatura es adecuada, la ventilación es inadecuada, la iluminación es adecuada y el ruido es inadecuado. Como se puede evidenciar en las imágenes, el espacio es un poco reducido. La ventilación es inadecuada debido a que no cuenta con un sistema de ventilación interno, sino que se basa en la ventilación que puede entrar por la puerta principal. En cuanto a la iluminación, cuenta con una buena iluminación, lo cual es pertinente para la realización de las funciones. Adicional del ruido, al ser un espacio tan pequeño, tan reducido, es un factor de riesgo principal debido a la contaminación auditiva que presenta el escenario de trabajo. Por parte de la carga estática tenemos que el trabajador permanece más que todo en bípedo. En observaciones tenemos posturas predominante, se observa una postura bípeda prolongada durante el 100% de la jornada, que son 720 minutos, superando los límites recomendados de confort, la falta de alternancias entre la posición de pie y sentado genera una carga estática significativa en los miembros inferiores y columna cervical. También podemos ver los factores exacerbantes, el entorno físico calificado como inadecuado en temperatura e iluminación obliga a los trabajadores a adoptar posturas compensatorias, inclinar como el tronco o el cuello para visualizar mejor los cortes y lijados, convirtiéndose la carga estática en su factor de riesgo de desórdenes musculoesqueléticos de alta severidad. También tenemos que se evidencia que el trabajador cumple una jornada de 720 minutos, lo cual representa un 120% de la jornada laboral. Esta
estándar. Este tiempo de exposición estática en posturas bípedas es excesivo y supera la capacidad de recuperación fisiológica del sistema musculoesquelético, siendo un factor crítico que afecta que exacerba la lumbalgia y la fatiga acumulada en los miembros inferiores. Al observar la tabla de los ángulos de confort, se confirma la presencia de los factores de riesgo críticos en el tren superior, donde se evidencia que el hombro y el antebrazo, pues el hombro se mantiene elevado y el brazo va a estar rotado durante las maniobras, lo que va a aumentar la tensión en el manguito rotador. En la abducción, los brazos se van a encontrar en abducción separados del eje del cuerpo, lo que va a incrementar el brazo de palanca y la carga muscular. Y en la línea central, el antebrazo va a cruzar constantemente la línea central del cuerpo, lo que va a generar una torsión articular innecesaria y fatiga prematura. En el tronco, los trabajadores van a presentar una inclinación hacia adelante extremadamente pronunciada que va a sobrepasar los límites de seguridad. Esto se va a agravar al realizar los giros laterales simultáneos y esta combinación de flexión profunda y rotación axial va a someter a la columna a un estrés mecánico severo. En los hombros y brazos se evidencia que los operarios trabajan con los brazos elevados y alejados del eje central del cuerpo, donde se van a superar los rangos de confort articular, y esta postura mantenida durante el lijado y el ensamble va a generar una sobrecarga directa en los tejidos blandos de la articulación del hombro. En las muñecas existe un uso constante de herramientas manuales que implican movimientos de gran amplitud hacia los costados y flexiones forzadas. La alta frecuencia de estas acciones, sumada a la desviación de la articulación, va a elevar significativamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo. En el cuello, las tareas requieren mayor detalle visual. El personal va a inclinar y girar la cabeza de forma sostenida, rompiendo la alineación neutral de la columna cervical. Esta conducta postural se va a traducir en una tensión muscular continua que afecta a la zona superior de la espalda. Y la dinámica del movimiento, pues se analiza que los desplazamientos verticales y la manipulación de cargas pesadas se realizan sin el uso adecuado de las extremidades inferiores, concentrado todo el esfuerzo en la zona lumbar. La tabla categoriza el riesgo del tronco como muy alto debido a los desplazamientos verticales de hasta 90 centímetros, lo cual se evidencia en las imágenes y en los videos tomados. También los trabajadores realizan flexiones profundas para alcanzar materiales o realizar ajustes cerca del suelo. Esta acción mecánica, sumada a la manipulación de cargas de hasta 20 kilos, explica por qué el uso de la faja sacrolumbar no es suficiente para mitigar el peligro si no se corrige la técnica postural. En los miembros superiores, en la valoración de hombro y antebrazo, la clasificación de riesgo es muy alta por la abducción y rotación constantes en tareas de lijado y ensamble. Los movimientos se aprecian en el video mientras los operarios manipulan las piezas en el banco de trabajo. Asimismo, el riesgo de en la muñeca pues es alto debido a que se justifica porque hay más de 40 movimientos por minuto con herramientas manuales, lo que va a aumentar la probabilidad de desarrollar enfermedades por movimientos repetitivos. Y finalmente, en el riesgo del cuello se relaciona por las posturas mantenidas que los trabajadores van a adoptar al fijar la vista en cortes de precisión, lo que va a complementar el cuadro de fatiga muscular generalizada que se observa. En cuanto a las zonas de alcance, podemos evidenciar que nuestros usuarios realizan carga de manera horizontal y pues estamos catalogándolo más o menos en una zona máxima o por fuera del máximo, de acuerdo pues a la carga, pues teniendo en cuenta que todas las cargas no son iguales, pero normalmente se maneja en zona máxima y en algunos casos pues va a dar por fuera del máximo. En cuanto a la carga física dinámica, evidenciamos que nuestros trabajadores realizan movimientos repetidos y pues de alta frecuencia por el peso de los materiales que transportan en los miembros superiores, y pues la carga que realizan en la mayoría de los casos es horizontal. Pues, teniendo en cuenta esto, los materiales y la zona que tienen que manejar ahí,
Podemos evidenciar que el trabajador en ocasiones adopta posturas compensatorias, inclinaciones y rotaciones de tronco y cuello para lograr pues realizar estos movimientos y llevar las cargas de un lado a otro. Y pues estos son principales precursores del lumbalgia y manguito rotador. En este caso se realiza la valoración de una tarea con movimientos repetitivos utilizando el método OCRA, el cual permite identificar el nivel de riesgo biomecánico en miembros superiores durante actividades laborales. La tarea observada corresponde a un trabajador que realiza lijado o manipulación de herramientas eléctricas y acabado de superficies. En cuanto a los tiempos de recuperación, se evidencia que no se cuenta con pausas suficientes durante la jornada laboral. Aunque existen pausas establecidas, estas no son adecuadas frente a la carga repetitiva de la tarea. Esto implica un riesgo alto, ya que no se permite una recuperación muscular efectiva. La frecuencia de movimientos no supera las 40 acciones por minuto, por lo cual este ítem no representa el mayor riesgo dentro del análisis. Sin embargo, la repetición constante durante varias horas sí contribuye a una fatiga acumulada. Se evidencia que el trabajador realiza esfuerzos mayores a 3 de la escala de Borg y manipula cargas superiores a 3 kilogramos, incluso alcanzando hasta 20 kilogramos. Esto indica una alta exigencia física, aumentando el riesgo de lesión musculoesquelética, especialmente en hombro, brazo y zona lumbar. Se identifican varios factores de riesgo, como el uso de herramientas vibratorias, como el taladro, y el uso de guantes que interfiere en la destreza. La vibración es un factor clave, ya que puede generar trastornos vasculares y neuromusculares a largo plazo. Se observa que el trabajador realiza movimientos fuera de los ángulos de confort, especialmente en elevación de brazo, flexión de tronco, posturas forzadas en posición de rodillas. Esto representa un alto riesgo biomecánico, afectando principalmente hombro, columna lumbar y muñeca. El tiempo de exposición a trabajos repetitivos es mayor a 5 horas, lo cual incrementa significativamente el riesgo de fatiga y lesiones acumulativas. En general, el análisis muestra una exposición alta a factores de riesgo biomecánico debido al esfuerzo físico elevado, las posturas inadecuadas, el uso de herramientas vibratorias, largas jornadas sin recuperación suficiente. Esto puede desencadenar patologías como lumbalgia, epicondilitis y lesiones del manguito rotador. Por lo tanto, se incluye que la tarea presenta un nivel de riesgo alto según el método OCRA, requiriendo intervención ergonómica inmediata. Como recomendación general, se deben implementar pausas activas, mejorar las posturas de trabajo, reducir la carga física y optimizar el uso de herramientas para disminuir el riesgo de una lesión. Se observa que el trabajador realiza movimientos fuera de los ángulos de confort, especialmente en la elevación del brazo, flexión del tronco y posturas forzadas en posición de rodillas. Esto representa un alto riesgo biomecánico, afectando principalmente hombro, columna lumbar y muñeca. El tiempo de exposición a trabajo repetitivo es mayor a 5 horas, lo cual incrementa significativamente el riesgo de fatiga y lesiones acumulativas. En general, el análisis muestra una exposición alta a factores de riesgo biomecánico debido al esfuerzo físico elevado, a las posturas inadecuadas, al uso de herramientas vibratorias, a largas jornadas sin recuperación suficiente, y esto se puede desencadenar en patologías como la lumbalgia, la epicondilitis y las lesiones del manguito rotador. Por lo tanto, se concluye que la tarea presenta un nivel de riesgo alto según el método OCRA, requiriendo intervención ergonómica inmediata. Como recomendación general, se deben implementar pausas activas, mejorar las posturas del trabajo, reducir la carga física y optimizar el uso de herramientas para disminuir el riesgo de una lesión. Aquí analizamos los principales factores de la manipulación manual de cargas. El peso manejado es de 20 kilogramos, que puede considerarse aceptable dependiendo de las condiciones. Además, pues el desplazamiento también se encuentra dentro de un rango adecuado. Sin embargo, pues se identifican factores de riesgo, como lo son: no hay giro del tronco de hasta 60 grados, lo cual aumenta la carga sobre la columna; el agarre es regular, lo que reduce el control de la carga; y la frecuencia es de 12 veces por minuto o 12 manipulaciones, lo cual representa una alta repetitividad. En conjunto, pues estos factores incrementan la exigencia física y el riesgo biomecánico para el trabajador.
Aquí se integran los resultados junto con la duración de la tarea y el transporte de la carga. Se tiene en cuenta que la actividad se realiza entre 2 y 8 horas al día, lo que representa una exposición prolongada y así pues favorece la fatiga muscular. Hay que tener en cuenta también que pues el transporte de la carga es menor a 10 metros, lo cual se considera adecuado según la guía. Sin embargo, pues al analizar todos los factores en conjunto, especialmente la alta frecuencia, las posturas con giro y el tiempo de exposición, el resultado global se clasifica como inadecuado. Esto indica que, aunque algunos factores son aceptables de forma aislada, la combinación de todos genera un riesgo biomecánico elevado y pues así se requieren medidas de intervención. Bueno, en cuanto a valoración del riesgo DME por manipulación de carga, evidenciamos que los kilogramos transportados, pues según la distancia, que en este caso es hasta 10 metros o menos, es de 20 kilogramos, ¿sí? Tras la evaluación que realizamos en el área de carpintería, pues evidenciamos que aunque este peso de 20 kilogramos es bueno y pues la distancia de transporte que manejan ellos se encuentra dentro de los rangos aceptables o normales, existen factores que incrementar este riesgo ergonómico. En este caso está la frecuencia, pues que manejan una frecuencia alta en cuanto a la manipulación y la duración prolongada de la actividad, los giros del tronco que tienen que realizar cuando los objetos son muy grandes para alcanzarlos con los dos brazos y el agarre regular de los materiales los condicionan y pues hace que estas condiciones como tal generen una fatiga muscular y pueden aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, principalmente en la zona pues lumbar y miembros superiores, que es los que más manejan estas cargas. En conclusión, la evaluación ergonómica del puesto de trabajo en el área de carpintería permite identificar la exposición significativa de factores de riesgos biomecánicos. Estos riesgos están principalmente asociados a estas posturas prolongadas en bipedestación, los movimientos repetitivos de alta frecuencia en los miembros superiores, la manipulación manual de cargas y las condiciones ambientales en las que no son las más adecuadas. Desde el enfoque fisioterapéutico, estas exigencias generan una sobrecarga musculoesquelética acumulativa, afectando especialmente la región lumbar, los hombros y las extremidades superiores. Esto se relaciona directamente a la sintomatología reportada por el trabajador, como lumbalgia, epicondilitis y compromiso del manguito rotador. Asimismo, la jornada laboral extendida y la falta de una adecuada recuperación funcional contribuyen al aumento de la fatiga muscular y disminuyen la capacidad de adaptación del organismo. Esto incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos de carácter crónico. Por tanto, las condiciones observadas configuran el nivel de alto riesgo. En este sentido, es fundamental implementar intervenciones ergonómicas, educación en higiene postural y con el objetivo de prevenir lesiones y optimizar el desempeño laboral, promoviendo la salud integral del trabajador. Como recomendaciones generales tenemos herramientas ergonómicas, sustituir herramientas manuales por versiones neumáticas o eléctricas con mango antivibratorio y diseño anatómico que reduzca la presión de la palma de la mano. También tenemos mejorar el entorno, instalar sistemas de extracción localizada para el aserrín y pintura y mejorar la iluminación en áreas de cortes de precisión para evitar posturas forzadas de cuello. También tenemos rediseño de jornada, ajustar el tiempo de trabajo para evitar los 720 minutos actuales. El sobreesfuerzo de 2 horas extras diarias es el principal precursor de la fatiga muscular. También tenemos programa de pausas activas específicas, realizando estiramientos compensatorios cada 2 horas, enfocados en miembros superiores, estiramientos de flexión y extensión de muñeca. También tenemos hombro, movilidad articular, columna, tenemos fortalecimiento de zona de core y estiramientos para lumbar. Capacidad en técnicas de higiene postural, eficando la prohibición de giros de tronco mientras se carga peso. También tenemos establecer un sistema de rotación obligatoria entre las áreas de pintura, cortes y ensambles.